Nunca pensé que una mesa pudiera convertirse en una frontera. Durante más de 30 años fue el centro de mi vida. Ahí se servían las comidas, las risas, las discusiones pequeñas, los cumpleaños improvisados y las reconciliaciones silenciosas. Pero esa noche, esa mesa dejó de ser mía. Me llamo Elena y soy madre de un solo hijo, Daniel. Lo crié sola desde que tenía 4 años, cuando su padre decidió que la familia no estaba hecha para él. Yo sí lo estaba. Yo siempre lo estuve. Trabajé de todo. Limpié casas, cuidé ancianos, vendí comida los fines de semana. Volvía agotada, con la espalda doblada y las manos ásperas, pero con una sonrisa preparada para Daniel. Nunca quise que él cargara con mis cansancios. «Mamá, ¿comemos juntos hoy?», me preguntaba cuando era niño. «Siempre juntos», le respondía. «Mientras yo esté viva, siempre». Y cumplí. Cuando Daniel creció, se casó con Laura. Ella parecía correcta, educada, distante. Nunca me faltó al respeto de frente, pero había silencios que gritaban más que los insultos. Yo los ignoraba. Me decía que era mi imaginación, que no debía interferir. Acepté mudarme a la habitación pequeña de su casa solo por un tiempo. Ese tiempo se volvió años. Yo cocinaba, yo limpiaba, yo cuidaba a los niños cuando nacieron. Nunca pedí nada a cambio, solo un lugar, aunque fuera pequeño, hasta que llegó esa noche. Había preparado la cena como siempre: sopa caliente, arroz recién hecho, el pan que a Daniel le gustaba desde niño. Escuché risas en el comedor. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la mesa. Daniel levantó la vista. No sonrió. «Mamá, hoy no», dijo sin mirarme mucho. «Hoy queremos cenar solos». Me quedé parada. «¿Sola?», pregunté. «¿Hice algo mal?». Laura no levantó la cabeza del plato. Daniel respiró hondo, incómodo. «No es eso, es que…». Hizo una pausa. «No puedes sentarte a la mesa con nosotros». La frase cayó como un golpe seco. No gritó, no insultó, pero me rompió igual. Miré la mesa. Había 4 sillas ocupadas. Ninguna era para mí. «Está bien», murmuré. Regresé a mi habitación con el plato en la mano. Cerré la puerta despacio, como si hacer ruido fuera un pecado. Me senté en la cama y miré la comida enfriarse. No lloré. Las madres aprendemos a tragarnos el llanto para no incomodar. Esa noche entendí algo que me negué a aceptar durante años. Ya no era parte de la familia, solo una presencia tolerada. Los días siguientes fueron silenciosos. Nadie mencionó lo ocurrido. Yo tampoco. Comencé a comer después, cuando ya no había nadie, a moverme como una sombra. Pero el dolor no se queda quieto, se acumula. Empecé a recordar todo lo que había dado: las noches sin dormir, los zapatos viejos para comprarle libros, las comidas que yo no probé para que él repitiera. No lo hice esperando gratitud, lo hice por amor, pero incluso el amor, cuando no es visto, duele. Una mañana me sentí mareada, me apoyé en la pared. Nadie lo notó. Ese mismo día decidí algo que me costó más que cualquier sacrificio anterior. Me iría, sin drama, sin reproches, como había vivido siempre, en silencio. Preparé una pequeña maleta, dejé la habitación limpia, escribí una nota breve. «Gracias por todo. No quiero ser una carga. Los quiero, mamá». Salí antes de que despertaran. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme donde ya no había un lugar para mí. Caminé hasta la parada del autobús, con el corazón apretado. No miré atrás. Mientras el bus avanzaba, pensé que quizá Daniel sentiría alivio. Quizá esa era la solución que nunca se atrevió a decirme. No sabía entonces que, días después, ese mismo hijo me llamaría con la voz rota, presa del pánico, suplicando ayuda. Pero para entonces, yo ya no era la misma. El silencio tiene un sonido. No es fuerte, pero pesa. Es el ruido que hace el mundo cuando deja de verte. Me bajé del autobús con la maleta apretada contra el pecho. No conocía el barrio. Casas viejas, paredes descascaradas, gente que caminaba rápido sin mirar a los lados. Era temprano,
pero el cansancio ya me doblaba la espalda. Me senté en una banca. Respiré hondo. «Tranquila, Elena», me dije. «Siempre te las has arreglado». Recordé la primera vez que me quedé sola con Daniel en brazos. También tenía miedo entonces, y aún así salí adelante. Pero ahora era diferente. Ahora nadie me esperaba. Caminé hasta una pequeña pensión. El letrero estaba torcido y la recepcionista ni siquiera levantó la vista cuando hablé. Me dio una llave y señaló el pasillo. La habitación era mínima. Una cama, una silla, una ventana que no cerraba bien. Pero era mía. Nadie podía pedirme que me apartara. Esa noche comí pan seco y bebí agua. No sabía cuánto tiempo podría quedarme allí, pero no quería pensar demasiado. Los días pasaron lentos. Yo salía temprano, caminaba por el parque, me sentaba a ver a las familias. Madres jóvenes con niños corriendo, abuelos riendo en las bancas. Me preguntaba si Daniel notaría mi ausencia, si se preguntaría dónde estaba. Mi teléfono no sonó, ni un mensaje, ni una llamada. Cada noche lo ponía a mi lado, como si así pudiera atraer su voz. «Tal vez están ocupados», me repetía. «No quiero molestar», pero el cuerpo empieza a hablar cuando el corazón ya no puede. Una mañana me desperté con un dolor fuerte en el pecho. Me quedé sentada, respirando despacio, esperando que pasara. No pasó. Caminé hasta la cocina compartida. Me apoyé en la pared. Todo giraba. Nadie me vio. Me senté en el suelo hasta que el mareo cedió. «No ahora», susurré. «Aguanta un poco más». A kilómetros de allí, Daniel se sentaba a desayunar sin notar la silla vacía que había sido mía. Laura hablaba de cosas triviales. Los niños reían. «¿Y mamá?», preguntó uno de los niños de repente. Daniel levantó la vista, confundido. «Está...» Se quedó en silencio. «Está descansando. No fue a buscarme. No llamó. Pasaron 3 días. Fue al cuarto que yo ocupaba solo cuando necesitó una caja vieja. Abrió la puerta y encontró el espacio limpio, vacío, impersonal, la cama hecha, el armario vacío. Mi olor ya no estaba. Vio la nota sobre la mesa. La leyó una vez, luego otra. Algo le apretó el pecho. «Laura», dijo en voz baja. «Mamá no está». «Se habrá ido con alguna amiga», respondió ella, sin darle importancia. Daniel no respondió. Por primera vez, algo no le encajó. Buscó mi número. Llamó. Sonó. No contesté. Volvió a llamar. Nada. Esa noche casi no durmió. Yo, mientras tanto, me acosté con fiebre. El dolor en el pecho regresó, más fuerte. Pensé en llamar a Daniel, pero me detuve. «No quiero ser una carga», me repetí. Me quedé dormida con el teléfono en la mano. Al amanecer, alguien tocó la puerta de la pensión. «¿Está bien, señora?», preguntó la encargada. «No salió hoy». Intenté levantarme. Las piernas no respondieron. Cuando abrí la boca para contestar, no salió ningún sonido. El miedo no siempre grita. A veces llega como una sospecha, como una sensación incómoda que no te deja respirar bien. Daniel despertó con el corazón acelerado. No sabía por qué. Miró el teléfono. Nada. Se levantó antes que todos y fue directo a la habitación donde yo dormía. Vacía, fría, silenciosa. Por primera vez, la casa se sintió grande de verdad. Releyó la nota, esta vez con manos temblorosas. «No quiero ser una carga». «¿Desde cuándo mi madre se siente una carga?», susurró. Salió sin desayunar. Condujo sin rumbo fijo, repasando mentalmente lugares donde podría estar. Llamó a mi número una y otra vez. Del otro lado, mi teléfono vibraba sobre la mesa de la pensión. Yo estaba inconsciente. La encargada forzó la puerta cuando no respondí. Me encontró en el suelo, pálida, respirando apenas. Llamó a una ambulancia. Mientras me llevaban, mi teléfono cayó de la mesa. La pantalla se encendió. «Daniel, 12 llamadas perdidas». En el hospital, una enfermera buscó entre mis pertenencias. Marcó el último número registrado. Daniel respondió al primer tono. «¿Mamá?», dijo con la voz rota. «Señor», respondió la enfermera.
Su madre está en urgencias. Necesitamos que venga de inmediato. El mundo se le cayó encima. ¿Está viva?, preguntó casi sin aire. Por ahora sí, pero está delicada. El trayecto al hospital fue eterno. Cada semáforo era una tortura. Cada recuerdo, un golpe. Recordó mis manos sirviéndole comida, mi voz defendiéndolo cuando era niño, mi silencio la noche que me pidió que no me sentara a la mesa. Dios, murmuró. ¿Qué hice? Llegó corriendo. Preguntó mi nombre. Lo llevaron a una sala blanca, fría, con olor a desinfectante. Yo estaba conectada a máquinas. Mi rostro se veía más pequeño, más frágil. Daniel se quedó paralizado. «Mamá», susurró, acercándose. «Estoy aquí». No respondí. El médico habló claro. Sufrió un colapso por estrés, desnutrición y agotamiento. Lleva tiempo descuidándose. ¿Vive sola? Daniel bajó la cabeza. No, dijo. Vivía conmigo. La culpa le cerró la garganta. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Perdóname, dijo una y otra vez. Perdóname, mamá. Yo me moví apenas. Un leve gesto. Él se inclinó desesperado. No te vayas. Por favor, yo no supe verte. Mis ojos se abrieron lentamente. La luz me molestó. «Daniel», murmuré. Lloró como un niño. «Pensé que estabas mejor sin mí», susurré. No quería estorbar. «Nunca fuiste un estorbo», dijo, con la voz quebrada. «Fui un idiota. Quiso decir más, decirlo todo. Pero algunas verdades llegan tarde». Yo cerré los ojos, cansada. El médico lo sacó de la habitación. «Las próximas horas son cruciales», advirtió. Daniel se quedó afuera, con las manos en la cara. Laura llegó después, confundida, incómoda. «¿Tan grave está?», preguntó. Él la miró. Por primera vez no la reconoció. «Mi madre casi muere», respondió. Y yo la dejé sola. Esa noche, sentado en una silla dura del hospital, Daniel entendió algo que nadie le enseñó. El amor que no se cuida, se pierde. Pero aún no sabía si tendría otra oportunidad. Las verdades más dolorosas no siempre se dicen en voz alta. A veces viven en los silencios, en lo que se evita, en lo que se finge no ver. Desperté con el sonido constante de una máquina. El pecho me dolía, pero más me dolía el cansancio. Ese cansancio que no se quita durmiendo. Daniel estaba sentado a mi lado. No dormía. Tenía los ojos rojos. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», pregunté. «Desde que llegué», respondió. «No me voy a mover». Sonreí apenas. No tenía fuerzas para discutir. «Hijo», dije, «no tienes que quedarte por culpa». Él apretó la mandíbula. «No es culpa», dijo. «Es responsabilidad y amor, aunque me haya dado cuenta tarde». Guardamos silencio. Yo sabía que algo más pesaba en su pecho. «¿Por qué no me dijiste que estabas tan mal?», preguntó finalmente. «¿Por qué te fuiste así?». Respiré hondo. Cada palabra costaba. «Porque pasé mi vida entera diciendo, estoy bien, cuando no lo estaba», respondí. «Y porque esa noche entendí que ya no había un lugar para mí». Daniel bajó la mirada. «No quise decirlo así», susurró. «Laura estaba incómoda, los niños, yo solo quería evitar un problema. Y creaste otro», dije sin dureza. «Uno que llevé sola». Él asintió. No intentó defenderse. «Mamá», dijo. «Laura». Se detuvo. «Ella nunca quiso que vivieras con nosotros». No me sorprendió. «Lo sabía», respondí. «Las mujeres sentimos esas cosas». «Yo fingí no verlo», admitió. «Fue más fácil». Miré el techo blanco. «Hijo, cuando una madre deja de ser vista, empieza a desaparecer», dije. Y yo ya me sentía invisible. Daniel lloró en silencio. «No quiero perderte», dijo. «No así. Entonces tendrás que escuchar cosas que no te van a gustar», respondí, «porque ya no puedo seguir callando». Me miró. Asintió. «Me dolió que me apartaras», continué, «pero me dolió más que no te importara después. Ni una llamada, ni una pregunta. Tenía miedo», confesó, «miedo de enfrentar lo que estaba haciendo mal». «El miedo no justifica el abandono»,
dije suavemente. Laura apareció en la puerta. Dudó antes de entrar. ¿Puedo pasar?, preguntó. La miré. Por primera vez, sin miedo. Claro, dije. Es bueno decir las cosas de frente. Laura se sentó rígida. Yo no sabía que estaba tan mal, dijo. Pensé que quería irse. Querer irse no es lo mismo que no tener dónde quedarse, respondí. Daniel intervino. Laura, mi madre no es una visita, es mi madre. El silencio fue pesado. No puedo cambiar el pasado, dijo ella, pero puedo intentarlo. La miré con calma. No necesito promesas, dije. Necesito respeto y límites claros. Daniel me tomó la mano. No volverás a sentirte una carga, prometió. Lo miré a los ojos. Las promesas se demuestran, respondí. No se dicen. Esa noche entendí algo importante. Amar no es sacrificarse hasta desaparecer. Y él empezó a entender que crecer también es asumir errores, pero el camino no estaba resuelto. Aún faltaba tomar una decisión que cambiaría todo. Cuando pasas la vida viviendo para otros, llega un momento en que el cuerpo te obliga a detenerte, no para castigarte, sino para preguntarte qué quieres tú. El médico fue claro esa mañana. Necesita descanso real, dijo. No solo físico, emocional. Si vuelve al mismo nivel de estrés, esto puede repetirse. Daniel asintió, serio. Se vendrá a casa conmigo, dijo de inmediato. Lo miré, y por primera vez negué con la cabeza. No, respondí. Daniel se quedó helado. ¿Cómo que no?, preguntó. Mamá, necesitas cuidados. Necesito paz, respondí, y aún no la encuentro allí. Laura bajó la mirada, no discutió. No estoy castigándolos, continué. Estoy cuidándome, es algo que nunca hice. Daniel se sentó a mi lado. Entonces dime qué necesitas, pidió. Haré lo que sea. Respiré profundo. Necesito un lugar donde no tenga que pedir permiso para existir, dije. Donde no tenga que justificar cada paso. Él tragó saliva. ¿Quieres vivir sola? Quiero vivir con dignidad, respondí. Si eso es sola, entonces sí. El silencio fue largo. Te ayudaré, dijo finalmente, con lo que haga falta. Asentí. Los días siguientes fueron lentos. Me recuperaba poco a poco. Daniel venía todos los días. No traía excusas, traía tiempo. Me escuchaba. Eso ya era nuevo. Encontró un pequeño departamento cerca de un parque. Nada lujoso, luminoso, silencioso. Cuando me mostró las llaves, me temblaron las manos. ¿Estás segura?, preguntó. Más que nunca, respondí. El día que salí del hospital, no volví a su casa. Fui directo a mi nuevo hogar. Puse mis pocas cosas en su lugar. Me senté en el sofá. Escuché el silencio, pero esta vez no dolía. Daniel me llamó esa noche. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy en paz, respondí. Colgué y lloré. No de tristeza, de alivio. Por primera vez en años, la vida no me exigía nada. Pero no todo el mundo entendió mi decisión. Algunos familiares murmuraron, otros dijeron que yo estaba exagerando. No me importó. Lo que no sabía era que mi decisión iba a despertar algo más profundo en Daniel, algo que lo obligaría a enfrentar una verdad que llevaba años evitando. Daniel no podía dormir. Cada rincón de su casa le recordaba que su madre ya no estaba ahí, disponible para todo y para todos. Cada risa de sus hijos, cada silencio de Laura, cada mesa vacía, le gritaba lo que había ignorado durante años. Él entendió algo que nadie le había enseñado. El amor sin cuidado puede destruir más que la distancia. Esa tarde decidió ir a visitarme. No para imponer su presencia, sino para aprender a respetar mi espacio. Me encontraba en mi departamento, rodeada de cajas que todavía olían a hospital. Había puesto mis cosas con cuidado, una planta en la ventana, mis fotos favoritas en la pared, mi taza de café sobre la mesa. Todo era pequeño, pero era mío. «Hola», dijo Daniel de pie en la puerta. «Hola», respondí, con voz firme pero tranquila. «¿Puedo pasar?», pidió. Asentí. Se sentó en la silla frente a mí.
No había palabras al principio, solo miradas, silencios y un café recién hecho. Mamá, empezó, no sabía cuánto te estaba descuidando, ni cuánto me estabas dando sin pedir nada a cambio. Se detuvo. Y ahora que no estás en mi casa, siento el vacío que nunca quise ver. Ese vacío me lo llevé yo, dije suavemente, porque vivía con miedo de ser una molestia. Nunca fuiste una molestia, dijo, con lágrimas en los ojos. Lo sé ahora, pero tardé demasiado en entenderlo. Me quedé en silencio. No quería interrumpir. Cada palabra que decía era un golpe de verdad. He pensado mucho, continuó. Si no vuelvo a verte, si vuelvo a ignorarte, me odiaré para siempre. No puedo prometerte que no habrá más errores, respondí, pero puedo decirte que estaré aquí para corregirlos. Daniel asintió. Algo cambió en su mirada. Un peso se levantaba, pero uno nuevo se asentaba. El precio de despertar era enfrentar todo lo que había ignorado. Años de negligencia emocional, de silencios, de no ver el sacrificio de alguien que te dio la vida. Mamá, dijo de pronto, quiero hacer las cosas bien, pero necesito aprender a verte, no solo a necesitarte. Eso es todo lo que pedí, respondí, solo verte. Pasaron horas hablando. Me contó cosas que había callado, sus miedos, su culpa, su frustración con Laura y los niños. Yo le conté también, sin reproches, sin dramatizar, solo la verdad que había estado guardando. Al caer la noche, me quedé mirando por la ventana. El sonido de la ciudad parecía más amable, más cercano. Sentí que algo que llevaba años dormido dentro de mí comenzaba a despertar. La confianza, la esperanza, la certeza de que, aunque la relación no sería perfecta, podía ser auténtica. Gracias por venir, dije al final. Gracias a ti, respondió, por no desaparecer del todo. Esa noche entendí algo. A veces dejar que otros enfrenten la ausencia es la única manera de enseñarles a valorar tu presencia. Y que el verdadero amor no siempre es quedarse. A veces es irse para que te reconozcan. Pero el camino hacia la reconciliación no terminaría ahí. Había un capítulo más oscuro que Daniel aún debía enfrentar, el rencor que había acumulado silenciosamente y que él mismo se había negado a reconocer. El silencio puede ser cómodo, hasta que se vuelve pesado. Para Daniel, cada instante lejos de mí, cada día que ignoró mi presencia, era un recordatorio constante de que había fallado como hijo. Esa tarde vino a mi departamento nuevamente. Traía consigo algo más que palabras. Traía el peso de años de indiferencia y decisiones ignorantes. Mamá, dijo con voz temblorosa, necesito hablar de algo que nunca te dije. Me quedé sentada en la silla frente a él, preparada para escuchar. Cuando eras joven, yo... Dudó. Muchas veces me molestaba que trabajaras tanto y no pudieras estar siempre conmigo. Pensaba que me estabas descuidando, aunque nunca fue así. Y ahora lo entiendes, respondí suavemente. Tardaste años en ver que no era abandono, sino amor. Él negó con la cabeza. No es tan simple, dijo. Cuando me dijeron, no puedes sentarte a la mesa con nosotros, algo dentro de mí cambió. Me sentí poderoso y terrible al mismo tiempo. Eso fue el miedo, Daniel, dije. No fue tu culpa, pero tu miedo no justificó dejarme sola. Daniel bajó la mirada y por primera vez vi cómo los años de negligencia emocional habían calado profundo. He llevado ese silencio como si no existieras, confesó, y cada vez que te miraba y veía tu sonrisa, me sentía culpable, pero no sabía cómo arreglarlo. El dolor en su voz me recordó todas las noches que pasé sola, preguntándome si lo que había dado alguna vez importó. Pero también me recordó que estábamos frente a un momento crucial, la oportunidad de sanar. Daniel, dije, los fantasmas del silencio no se quitan de un día para otro, pero podemos enfrentarlos juntos. ¿Cómo? Preguntó, con miedo y esperanza mezclados. Hablando, escuchando, estando presentes, no solo cuando sea cómodo para ti, sino cuando yo necesite ser vista,
respondí. Se inclinó y por primera vez no buscó excusas. Solo me tomó la mano y dijo: «Quiero aprender, mamá, no solo por mí, por nosotros». Pasaron horas hablando de lo que había dolido, de las cosas no dichas, de cómo el silencio había generado un abismo entre nosotros. Daniel lloró como nunca antes, dejando que cada lágrima fuera un paso hacia la reconciliación. Esa noche, después de que se fue, me senté sola en mi sofá. Sentí que algo había cambiado. El miedo y la culpa habían hecho espacio para algo más humano, más real. Por primera vez en años, la distancia no parecía un castigo, sino una lección que Daniel debía aprender. No se ama de verdad a alguien que no se ve, que no se escucha y que se deja de lado. Sin embargo, incluso con esta comprensión, el camino no estaba completo. Había un último desafío que pondría a prueba nuestra relación: la aceptación de que el amor a veces exige sacrificios difíciles, incluso cuando se actúa con la mejor intención. Al día siguiente, Daniel llegó con una caja bajo el brazo. No era comida, ni regalos, ni flores. Era algo simple, pero poderoso: recuerdos, fotos antiguas, dibujos de cuando era niño, cartas que yo había escrito sin darme cuenta, todo lo que había pasado desapercibido en el ir y venir de los años. Pensé que tal vez, dijo tímidamente, podríamos comenzar a reconstruir algo. No todo, pero al menos esto. Tomé la caja. Cada objeto era un pedazo de historia que habíamos compartido, aunque algunos años hubieran estado llenos de silencios. «¿Quieres que lo hagamos juntos?», preguntó. Asentí, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo ni resentimiento, solo un deseo profundo de estar presente y de ser vista. Pasamos horas organizando recuerdos. Cada foto era una conversación, cada carta un puente. El aire en mi departamento se llenó de risas tímidas, de lágrimas contenidas, de palabras que nunca habíamos dicho. «Mira esto», dijo Daniel, mostrando un dibujo de él con una mamá sonriente. «No recuerdo que alguna vez te haya visto tan feliz conmigo». «Siempre estuve feliz», respondí. «Solo que tú no lo veías». Se quedó pensativo. «Nunca pensé en cómo te sentías», admitió. «Me concentré en mí y en mis propios problemas. Pero ahora entiendo, había una mamá detrás de todo eso, y no estaba viéndola». Ese día marcó un antes y un después. No solucionamos todos los años de distancia ni los momentos perdidos, pero comenzamos a vernos de verdad, a sentarnos frente a frente, a escuchar sin juzgar. Decidimos una cosa sencilla: cada domingo, sin excusas, habría un momento para compartir. No importa si estábamos ocupados, cansados o en desacuerdo. Esa era nuestra mesa reconstruida, un espacio donde cada uno podía existir sin miedo a ser desplazado. Laura también empezó a participar, tímidamente al principio. No entendía del todo por qué era importante, pero observaba cómo Daniel y yo nos escuchábamos, cómo nos valorábamos. Poco a poco, aprendió que respetar los límites también era una forma de amor. Esa tarde, cuando Daniel se despidió, lo abracé fuerte. «Gracias por venir», dije. «Gracias por querer reconstruir lo que rompiste sin intención». «Gracias a ti», respondió, «por no desaparecer, por enseñarme que aún hay tiempo para enmendar errores». Mientras cerraba la puerta, sentí un calor en el pecho que hacía años no experimentaba. La certeza de que no todo estaba perdido, que incluso después de tanto dolor, aún podíamos crear momentos que valieran la pena. Esa noche, mientras me sentaba sola con un café, reflexioné. El amor no se mide por el tiempo pasado, sino por los intentos de reconciliación. Y yo estaba lista para dar esos intentos, sin miedo, sin culpa, solo con intención y verdad. Sin embargo, incluso con esta reconstrucción, la historia no estaba completa. El último desafío aún aguardaba, la prueba definitiva de que las heridas del pasado podían transformarse en fuerza y unidad. Elena había reconstruido su espacio. Daniel había aprendido a verla y respetarla, pero la vida rara vez deja que la sanación sea fácil. A veces,
Para cerrar un capítulo, debes enfrentar algo que aún duele. Una tarde, Daniel llegó con los niños y Laura. Traían comida, juegos y el deseo de compartir tiempo. Pero algo en su expresión me hizo detenerme. «Mamá», dijo, serio, antes de sentarnos, «quiero decirte algo». Lo miré. Había una mezcla de nervios, culpa y determinación en su mirada. «Elena», continuó, «hay algo que nunca te dije y necesito que lo sepas. Cuando eras joven y trabajabas tanto, hubo veces que me enojé contigo. Pensé que me dejabas de lado, que no eras justa conmigo». «Sí», respondí. «Lo sentí muchas veces. Pero no entendía», dijo con la voz quebrada. «No entendía tu amor. Creía que el amor era estar siempre para mí, pero no entendía que tu vida también importaba, que tu felicidad también importaba». Los niños me miraban, curiosos. Laura bajó la mirada, respetando el momento. «Lo sé ahora», dijo Daniel, «y quiero que sepas que estoy dispuesto a enmendarlo, pero necesito tu perdón». Suspiré. No fue fácil. Cada palabra lo liberaba, pero también habría cicatrices que tardarían años en cerrarse del todo. «Daniel», dije finalmente, «yo no necesito que me perdones por vivir, ni por querer tener un lugar propio. Solo necesito que me veas de verdad». Él asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez, todo el peso de los años de silencios, culpas y malentendidos se sintió ligero. Habíamos cruzado el último puente, el puente de la verdad, del reconocimiento, del respeto. Esa noche cenamos juntos. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, risas que parecían torpes, silencios que aún dolían un poco, pero todos estábamos allí, compartiendo la mesa, cada uno con su lugar. Daniel tomó mi mano al final de la cena. «Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser madre», dijo, «y gracias por enseñarme lo que significa ser hijo». Yo lo abracé, sintiendo que por primera vez, en mucho tiempo, la mesa ya no nos separaba. Y en ese abrazo entendí algo definitivo: que la verdadera familia no siempre está libre de errores, silencios o conflictos, pero siempre hay oportunidad de reconstruirla, si hay amor y honestidad. Mientras los niños jugaban alrededor y Laura sonreía tímidamente, miré la habitación. Mi corazón estaba lleno, no de perfección, sino de aceptación, no de ausencia, sino de presencia. Sabía que los desafíos no habían terminado, que la vida seguiría probándonos, pero también sabía que habíamos cruzado el puente más importante, el de la reconciliación, y eso bastaba. El tiempo pasó, lento y constante. No hubo milagros ni cambios instantáneos. Hubo pequeños pasos, gestos cotidianos y momentos sinceros que poco a poco fueron sanando las heridas. Mi departamento, antes silencioso y solitario, se llenó de vida. No como antes, cuando Daniel y los niños lo llenaban todo sin verme realmente, sino como ahora, donde cada uno tenía su lugar. Yo, él, Laura y los niños. No éramos perfectos, pero éramos reales. Cada domingo la mesa estaba preparada con cuidado. No importaba si era comida elegante o simple. Lo que importaba era que todos compartíamos el momento, hablábamos, escuchábamos, nos reíamos, nos equivocábamos y nos corregíamos juntos. Daniel ya no veía mi presencia como algo que debía tomar por garantizado. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era un recordatorio de que yo existía como individuo, con mis propios deseos y necesidades. Y yo, a mi vez, aprendí a recibir amor sin desaparecer, a poner límites sin sentir culpa, a cuidar de mí misma y de quienes me rodeaban. Laura también cambió. Aprendió que respetar no es solo cumplir con la cortesía, sino valorar la vida de los demás. Los niños entendieron poco a poco que el hogar no es solo un espacio físico, sino un lugar donde el corazón debe sentirse visto y seguro. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana y los niños jugaban en el salón, Daniel se sentó a mi lado y tomó mi mano.
Mamá, dijo, gracias por enseñarme lo que significa ser familia, por no desaparecer, por no rendirte. Gracias a ti, respondí, por aprender a verme, por aprender a amarme, también. Sonreímos. No había palabras grandilocuentes, ni promesas imposibles, solo un entendimiento profundo, silencioso, fuerte. Y así, finalmente, entendí la lección más valiosa de mi vida. El amor verdadero no consiste en dar hasta desaparecer, sino en construir juntos un lugar donde todos puedan existir plenamente. La mesa, que una vez nos dividió, ahora nos unía. Cada silla tenía su dueño, cada plato tenía su propósito y cada corazón estaba presente. No éramos perfectos, nunca lo seríamos, pero éramos nosotros, y eso bastaba, porque al final, un lugar para cada uno significa un hogar para todos.